Bueno, ahí tenemos el archivo. Yo después les voy a mostrar, desde ya les anticipo dónde está, pero después les voy a mostrar el libro, dónde lo van a encontrar. No es muy largo, es un texto breve, y el que quiera ampliar tiene bastante para ampliar, ¿sí? Está bastante interesante para ampliar. Está en Blanchard, ¿sí? Después les voy a compartir directamente el archivo que ustedes ya lo tienen. Es ese que está escaneado, que tiene hasta el capítulo 25, ¿bien? Y ahí van a encontrar tanto lo que son los programas de estabilización como lo que tenga que ver con la curva ISLM, el modelo ISLM. Si se acuerdan, la última clase que estuvimos hablando de inflación, hablamos de estructuralismo, del debate con el monetarismo. Bueno, a continuación de eso vienen los programas de estabilización. Si ustedes encontraron, no sé si se fijaron, en el libro, a continuación de eso, en ese mismo capítulo, la página siguiente viene el programa de estabilización. Bueno, la última clase que hablamos de inflación, estuvimos hablando de, bueno, ¿qué pasa cuando la inflación es moderada o bien cuando la inflación es muy alta, o podemos llamarla hiperinflación o alta inflación? Y que había un criterio que daba la pauta justamente de que se hacía necesario un plan, un programa de estabilización. Es lo mismo, plan, programa, paquete, es un conjunto de medidas coordinadas, utilizando todas las herramientas posibles de política económica, monetaria, fiscal, de rentas, para estabilizar los precios, porque se ha vuelto un problema tan prioritario que impide la actividad económica. Es decir, el criterio para considerar que es necesario un programa porque hay lo que llamamos hiperinflación o una inflación que bloquea y paraliza la actividad económica, sería ese criterio, ¿sí? Es decir, no se pueden hacer transacciones, no hay precios de referencia, por lo tanto se hace necesario esto. Es decir, la economía, también podríamos, se parece un poco obvio, pero podríamos también aclarar que la economía no pasa un periodo largo de hiperinflación, ¿sí? Porque justamente de alguna manera se sale, o bien con un plan, o bien de una manera quizás más abrupta a través de los mercados, pero no se está meses o un año con hiperinflación. Bueno, entonces el objetivo es estabilización de precios, es la prioridad y es el objetivo, ¿bien? Y para eso se usan distintas medidas. Por un lado la política fiscal, por el otro lado la política monetaria, lo que se llama la política de rentas, que la vamos a aclarar, es todo lo que tenga que ver con medidas de política económica que incidan en las rentas, en los ingresos, como puede ser, por ejemplo, precios máximos, o fijación de precios, o acordar determinados niveles para variables que tengan que ver directamente con los ingresos o con las remuneraciones. Bien. Bueno. Acá menciona procesos inflacionarios con tasas superiores al 50%, ¿sí? Bueno, y acá la vez pasada yo había aclarado, bueno, puede ser 51, puede ser 49. La pauta que nos dice que estamos ante un proceso hiperinflacionario y que es necesario justamente un paquete, una medida, como pueden ser los programas o los planes de estabilización, es justamente que se cancelan la mayoría de las operaciones, las transacciones, los cobros y pagos, si de alguna manera se paraliza la actividad económica. Bueno, algunas de las consecuencias, ¿sí? Reitero el tema que ya vimos antes, que eran las consecuencias derivadas de la inflación en general, que eran la redistribución del ingreso y del patrimonio o de la riqueza, la distorsión de los precios relativos, y algunos otros efectos como, bueno, la pérdida de poder adquisitivo, obviamente. Y ahora vamos a ver que algunos de ellos están agudizados, ¿no? Por ejemplo,
Colapso en los saldos reales de dinero, ¿sí? Cuanto mayor es la variación de precios o está acelerándose, es decir, que un mes es del 10 y al otro mes es del 20, entonces se está acelerando, hay un aumento en la velocidad de circulación, es decir, con más rapidez el público intenta deshacerse de el efectivo, porque pierde poder adquisitivo minuto a minuto. ¿Bien? Con lo cual, los saldos en términos reales de dinero van a ser insuficientes y además va a haber como una demanda excesiva en términos nominales, ¿sí? Porque está subiendo, cada vez necesitamos, digamos así, más billetes para comprar el mismo producto. Bueno, después tenemos la sustitución de la moneda actual por otra unidad de valor. Más que unidad de valor, reserva de valor, digamos así. Habíamos visto o vieron cuando hablaron de dinero y cuando hablaron de las funciones que cumple, tiene ciertas características y cumple algunas funciones, entre ellas el dinero lo que cumple es la función de reserva de valor, ¿bien? Entonces, reserva de valor significa, bueno, que yo hoy tengo un billete de 1.000 pesos, dice 1.000 pesos, y mañana y pasado va a conservar ese valor de 1.000 pesos. Si yo lo tengo y hoy puedo comprar por valor de 1.000 pesos, mañana o pasado, si conserva valor, voy a poder seguir comprando eso por valor de 1.000 pesos, ¿sí? Ese producto. Si no cumple con esta función, no decimos que deja de ser dinero, decimos dejó de cumplir con esa función, el ser reserva de valor, es decir, minuto a minuto, hora a hora, va perdiendo valor. Entonces el billete de 1.000, hoy compro una cantidad de productos, mañana compro menos y pasado menos y así. Deja de cumplir entonces la moneda local, una de sus funciones. Quizás todavía mantiene otras, como ser medio de pago, cancelación, pero lo que no cumple es la reserva de valor, ¿sí? Acá habría que, tomen apuntes, habría que decir que es reserva de valor. Entonces se utiliza otra moneda que sí cumpla con esa función de ser reserva de valor. O algún producto, a veces se puede usar alternativo o metales, se puede utilizar el oro, algo que cumpla con esa función que no está cumpliendo la moneda local. Llamamos entonces que no cumple la función de reserva de valor a esa moneda que está perdiendo poder adquisitivo, ¿sí? Por eso, de ahí también la primera situación, que es que intentamos, o el público intenta deshacerse lo antes que pueda, y por eso aumenta la velocidad. Bueno, acá reserva de valor, unidad de cuenta, y solo sirve como medio de intercambio. Bueno, unidad de cuenta relativamente, porque ustedes saben que unidad de cuenta quiere decir, bueno, en qué unidad vamos a registrar, por ejemplo, las operaciones contables o las operaciones en la facturación, y en general, hasta que no se cambia o se utiliza alguna alternativa, sigue siendo unidad de cuenta, pero la que sí no cumple es reserva de valor. Y va a ser entonces reemplazada por otra. Y hay un problema que se agudiza, recuerdan ustedes que lo mencionamos ya antes, que es el efecto Libera-Tanzi, que también lo tengo que estudiar, pero que ahora se hace más profundo, ¿sí? Porque realmente el déficit se hace mucho mayor, justamente por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, y aparte esta decisión a veces de postergar el pago, pensando que se pueden utilizar para cancelar otras obligaciones y esperar a una moratoria, es decir, jugar un poco a favor el contribuyente con el hecho de que el impuesto que hoy no ingresa, cuando lo ingrese se va a licuar. Esto que hablábamos de licuar los pasivos, licuar las deudas, también se licúan estos impuestos que no se ingresan en la fecha o en el vencimiento que corresponde. Entonces, cuando los ingresan posteriormente, quizás tenga que pagar una moratoria, tenga que pagar algún punitorio, pero
Mientras tanto lo utilizó para otro que sí le iba a resultar más conveniente. Entonces, a un uso alternativo. Es más fácil que incurran entonces en no cumplir con los vencimientos. Bueno, los elementos que tiene un programa, un plan de estabilización. Como dijimos antes, tiene distintas medidas, y acá vamos a hacer una distinción, o un poquito más adelante vamos a hacer una distinción entre aquellos que por las medidas que utilizan se llama programas ortodoxos y aquellos que por las medidas que utilizan se llaman heterodoxos, ¿sí? Un plan de estabilización va a tener medidas ortodoxas, o se va a llamar ortodoxo cuando tiene medidas de política monetaria y fiscal contractivas, ¿sí? Y ahí se terminó. Es decir, la medida que se va a aplicar es contraer la cantidad de dinero, ¿sí? El crecimiento del dinero, o sea, disminuir la cantidad del dinero. Y por el lado fiscal, la disminución, la reducción del déficit vía aumento de los impuestos y reducción del gasto, ajuste contractivo. Ese es el ortodoxo, y ahí se terminaron las medidas, es una combinación de esas medidas. En el otro caso va a tener una mayor cantidad de medidas, es decir, va a utilizar algunas medidas monetarias, incluso pueden estar combinadas, y algunas medidas fiscales, pero además va a utilizar medidas de rentas, ¿sí? Y cuando hablamos de medidas dentro del plan heterodoxo, nos referimos, por ejemplo, a la fijación del tipo de cambio, a establecer un salario mínimo, a congelar tarifas de servicios públicos, es decir, todas esas medidas que van en conjunto a coordinarse con el propósito de estabilizar los precios. Ahora, un poquito más adelante, hablamos de por qué en el caso de los heterodoxos utilizan esas medidas. Pero acá hay algo importante para señalar, que en el plan de estabilización, cualquiera de los dos que se utilice, es muy importante las expectativas, ¿sí? Que se formen. ¿Esto qué quiere decir? Lo que esperan todos los agentes económicos, los que intervienen en la actividad económica, que va a pasar en el futuro cercano con respecto al cumplimiento de estas metas. Es decir, si anuncia el plan, posiblemente se anuncie de una manera así imprevista, en forma, por ejemplo, cerrando los mercados, feriado bancario, feriado cambiario, y se anuncian para evitar el efecto de que se anticipen y tomen medidas para aprovechar o para saltearse esas medidas del plan de estabilización. Entonces se anuncia un paquete de medidas y cuál es el grado que hay de credibilidad, de confianza en que se van a cumplir esas metas, esas medidas. Entonces, hay un papel muy importante en las expectativas, cómo se comunica y en sí las medidas, si de alguna manera van a garantizar que se cumpla eso que se está de alguna manera anunciando, prometiendo, ¿bien? Entonces de eso va a depender mucho, porque los agentes económicos, llamamos agentes económicos tanto al sector financiero, a las pymes, a los consumidores, a todas las que intervienen en la actividad económica, van a tomar decisiones en base a qué, a si creen o no creen que esas medidas se van a aplicar y si van a dar resultado, si eso va a llegar a cumplir el objetivo final, que es estabilizar los precios. Entonces las expectativas, el modo en que se implementa, el modo en que se anuncia y se lleva adelante y algunos mecanismos para garantizarlo, van a tener mucho que ver en el éxito que tenga. Es decir, dicho de una manera más sencilla, más concreta, si le creen a quien anuncia el plan o el programa de estabilización. Bueno, a ver, hay un montón de medidas, dijimos, dentro del lado fiscal o por el lado fiscal, podríamos mencionar hacer una reforma que haga que haya alguna posibilidad de tener un déficit menor o llegar en algún momento a tener un equilibrio fiscal, ¿sí?
Entonces, por un lado se puede reducir el gasto, va a reducirse los subsidios, las subvenciones, las exenciones impositivas, se pueden justamente eliminar directamente acá o suspender por un tiempo las medidas, y por el otro lado, por el lado de los ingresos, bueno, acá también tenemos lo que tiene que ver con las empresas públicas o estatales, en el caso de que tengan déficit, bueno, también incluirá una reducción del déficit de estas empresas porque, como vimos, forman parte del déficit presupuestario, ¿sí? Y por el otro lado, por el lado de los ingresos públicos, un cambio en la composición, en la recaudación impositiva, ¿sí? Van a utilizar un cambio, es decir, en quién va a recaer el aumento, a quién se le va a reducir, o bien si se va a aumentar a todos los que contribuyen con el pago de sus impuestos. Bien. Hablando de los planes, a ver qué dice acá, aspectos monetarios. Bueno, en el aspecto monetario tenemos lo que dijimos que es una medida que tienda a reducir la emisión, pero no solamente la emisión, sino la creación secundaria de dinero, que es la que realiza el sistema financiero, ¿sí? Es decir, que va a haber medidas que lleven a que por el lado monetario no haya una propagación o no origine o no promueva una mayor aumento de los precios. Una de ellas puede ser directamente comprometerse a a tampoco permitir que el sistema financiero cree más dinero, es decir, reducir la oferta monetaria. Pero hay algunas formas indirectas que también habría que considerar que tienen que ver con no permitir que se moneticen, por ejemplo, títulos públicos, títulos de deuda pública, ¿sí? O todas otras formas que consistan en cambiar otro activo por la cantidad de dinero. Con respecto al tipo de cambio, en el caso de los ortodoxos, como solamente aplican medidas monetarias, contractivas y fiscales contractivas, el resto de los mercados, cuando llamamos al resto de los mercados mercado cambiario, el mercado cambiario y las tarifas públicas, es decir, o las tarifas de los servicios públicos, pueden estar administradas por empresas privadas, gestionadas por empresas privadas, pero lo que va a haber es una liberalización. Eso es lo que caracteriza al programa de estabilización ortodoxo, ¿sí? Es decir, el tipo de cambio se va a liberalizar y va a adoptar el valor que al cual tienda, ya sea por la coyuntura o por el tipo de cambio de equilibrio. Bien. Algunas otras medidas que se pueden aplicar son directamente fijar un tipo de cambio, pero esto ya no sería un plan ortodoxo porque está tocando otras variables y lo mismo que, bueno, fijar las tarifas públicas, porque hay una consecuencia inmediata. En general, la hiperinflación, que va acompañada de una suba del tipo de cambio real, lo que hace es perjudicar, como vimos, con medidas que todavía, consecuencias que ocurren cuando hay inflación, pero ocurren todavía en mayor medida cuando la inflación es hiper, digamos, es la pérdida del poder adquisitivo de aquellos sectores que tienen ingresos fijos, ¿sí? Entonces, para evitar eso, a veces se utilizan los heterodoxos medidas como puede ser la fijación de las tarifas públicas, de los servicios esenciales, digamos, o la fijación del tipo de cambio, ¿sí? Para que no haya una aceleración por el lado del tipo de cambio,
porque al flotar libremente estaría aumentando, sería un factor que llevaría a un aumento de la inflación, es decir, a propagarla, y por el otro lado, por la pérdida en los ingresos de los que tienen justamente ingresos fijos y en la moneda que está perdiendo valor. Entonces, medidas que se pueden aplicar son fijación del tipo de cambio y fijación de las tarifas públicas, ¿sí? En algunos momentos se tomó estas decisiones. En la Argentina se utilizaron medidas tanto de planes ortodoxos como planes heterodoxos. Quería comentarles algo con respecto a las tarifas, ¿sí? Un ejemplo de las tarifas, es decir, hubo varios periodos en los cuales las tarifas se fijaron y la diferencia, es decir, se fijaron por lo siguiente, porque las tarifas estaban gestionadas por empresas privadas o empresas internacionales o transnacionales, que lo que hacían era, que tenían una cláusula por la cual subía las tarifas, estamos hablando de luz, de gas, de electricidad. Entonces, sube esa tarifa, al haber hiperinflación hay una cláusula que las hace subir automáticamente. Y como en cambio los salarios de los consumidores, de los pequeños consumidores de esos servicios no suben, puede ocurrir que se encuentren con que no pueden afrontar o no pueden pagar esas tarifas que han subido, han pegado un salto, quizás se han duplicado por efectos de la hiperinflación. Entonces, una salida puede ser congelarlas, pero otra medida, que es la que más se utilizó, es establecer fijas o con aumentos escalonados, con aumentos programados, y la diferencia se le agregaba o se le transfería al productor o al distribuidor al que proveía de ese servicio. Entonces, a eso se llamaban las tarifas subsidiadas. Y el propósito era que al comienzo, por el shock que iba a significar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, no pudieran dejar que continuaran accediendo a los servicios de primera necesidad. En algunos casos se utiliza el tipo de cambio como ancla, habrán escuchado esa frase, que el tipo de cambio se fija en un determinado valor, como puede ser el caso de la convertibilidad, que se fijó en un peso, un dólar, o se puede dirigir, orientar para que, si bien sea flexible o flotante, sea entre bandas y se puede ir modificando de acuerdo a la evolución del tipo de cambio, porque entre el tipo de cambio y la tasa de inflación hay una relación y entonces se utiliza estas medidas. En algunos otros planes, como puede ser alguno que se utilizó en el llamado la tablita, en los años 78, 79, o posteriormente con el austral, se utilizaba el tipo de cambio, no estaba fijo, pero se iba haciendo pequeñas correcciones anunciadas y programadas, por eso se llamaba una tablita, porque había una tabla de modificación del tipo de cambio conocida, ¿sí? Entendiendo que esa herramienta iba a lograr reducir la velocidad a la que variaban los precios locales. Y ese era el motivo entonces de ir definiéndolo, estableciéndolo, aunque no esté fijo, ir modificándolo en base a determinados objetivos. Bueno, ¿cómo hacer un tipo de cambio sostenible? ¿Sí? Yo voy a mencionar algo ahora, pero lo vamos a entender más cuando hablemos del tipo de cambio, cuando hablemos del mercado de divisas. Un tipo de cambio sostenible es un tipo de cambio que, fijado en un valor, permite ir haciendo correcciones, porque no nos olvidemos que el tipo de cambio fijo tiene una relación con otra moneda, ¿sí?
porque el tipo de cambio relaciona dos monedas y las otras monedas no permanecen fijas, ¿sí? Entonces, si se fija el tipo de cambio, pero no están fijas las monedas de otros países, entonces ahí va a haber un desfasaje en el valor. Por eso un tipo de cambio sostenible es conveniente que pueda ir haciéndose correcciones, por un lado. Y después esto ya sí es un poco la experiencia muestra que el tipo de cambio sostenible es, o el nivel en el cual es sostenible, es un nivel en el cual no es necesario siempre que el Banco Central intervenga vendiendo divisas, por una razón muy sencilla. Si el nivel del tipo de cambio es tal que requiere que intervenga el Banco Central vendiendo divisas y no se emite esa divisa, entonces en algún momento, si siempre tiene que salir a vender, en algún momento se va a acabar. De ahí que, y generalmente esto lo utilizan como, al conocer la cantidad de reservas que quedan, pueden tomar la decisión de hacer un ataque especulativo. Entonces, entre varios grandes compradores pueden ir a comprar grandes cantidades de divisas y hacer que finalmente el Banco Central no tenga suficientes reservas como para responder. Entonces, esto viene a ser como una especie de anticipo, conclusión de una clase que vamos a ver, y que es la siguiente. Un tipo de cambio puede estar dirigido, orientado, administrado, pero para que sea sostenible es necesario que de alguna manera sea siempre esté garantizada el ingreso, la salida, porque si no se permite, no se puede comprar, no se puede vender, entonces se van a cortar las operaciones, va a ser algo que va a quedar totalmente restringido y eso va a impulsar a la suba. Pero tampoco tiene que ser tan bajo el tipo de cambio que permita que todos compren y el Banco Central se quede sin divisas. Bien, entonces el tipo de cambio sostenible, digamos que es aquel que va reflejando las variaciones en el poder adquisitivo. Políticas de rentas. Bueno, ya mencionamos algunas, como pueden ser los controles de precios, controles también de salarios. Por ejemplo, en la época de la convertibilidad, una medida de política de rentas era que la cláusula, la convertibilidad, era en realidad una ley de convertibilidad, contenía muchos artículos, y entre ellos estaba el artículo que no permitía los aumentos salariales que no fueran fundamentados en la productividad. Entonces, un aumento salarial solo era permitido cuando estaba reflejando que había una productividad del trabajo, por lo tanto se aumentaba el salario. De otra forma, no estaban permitidos como ahora los que tengan que ver con, por ejemplo, para recuperar el poder adquisitivo o por otros motivos, no estaban permitidos, ¿sí? Bueno, acá hay algunas limitaciones de los planes o los programas heterodoxos a los controles, por ejemplo, de precios y de salarios. En general, cualquier regulación y cualquier control justamente requiere grandes recursos para controlar, para auditar, ¿sí? Para no permitir que se infrinjan estas regulaciones o estas normativas. Bien, bueno. Bueno, acá lo que menciona es algunos motivos por los cuales no es posible a veces o no tiene todo el éxito que se espera en los planes de estabilización, y entre ellos, por ejemplo, tiene que ver con que hay leyes laborales o convenios colectivos, es decir, hay toda una estructura armada que es difícil hacer esas reformas de las que habla al principio el archivo, ¿sí?
Bueno, después hay algunos autores, hace unos cuantos años atrás, se hacía la diferencia entre un programa de shock o de choque y un programa gradual. En el programa de shock o de choque se aplican las medidas en una única vez, todas coordinadas, todas juntas, ¿sí? Y no se trata de atenuar los efectos negativos que pueda tener. En cambio, en las medidas graduales se va paulatinamente llevando las variables o aplicando estas medidas de estabilización, pero no en una forma inicial, digamos, tan de choque, que al comienzo tiene un costo importante en términos no solamente económicos, sino sociales, productivos, etcétera. Bien, bueno, vamos a hacer algunos de estos. Primero les quiero mostrar de dónde lo pueden leer y alguna pregunta que voy a dejar para que hagan. Vamos a hacer esto en el foro primero, pero primero quiero mostrarles dónde lo pueden encontrar en el libro. Igual, profe, este mismo PDF lo tenemos en una de las clases. Sí, sí, justamente, vos decís que acabo de compartir, es el PDF Sí. de... Sí, yo les digo porque lo van a encontrar como mucho más, por un lado, sintético, y aquel que quiera, en cambio, desarrollar algunos de los distintos planes, plan real, ¿sí? Plan austral. Bueno, creo que es el capítulo que al comienzo tiene lo que vimos la otra clase, que eran los distintos enfoques estructuralistas. A ver si es este capítulo, no, 16, creo que es el 20. Este no se lo mostré el otro día cuando les hablé de... Cuando les estuve hablando de las distintas, las escuelas y demás, ¿no es cierto? ¿No lo habíamos visto? Me refiero al libro, sí, porque No, alguno me me parece que no. de cambios fijos, las devaluaciones. A ver, me parece que es el capítulo. Profe, buenas tardes. Hola. Una consulta, porque en el link del trabajo de la clase 2 o trabajo 2 de esta clase, el Sí. link aparece como con virus, ¿puede ser? Bien. ¿No está disponible? Sí, dice que no está disponible y te salta un cartel diciendo que los hackers le cambian el vínculo por las dudas no le di a aceptar. Gracias por avisar. ¿Cómo es tu nombre? Área Aria. data. Muchas gracias. Entonces, no lo tocamos. ¿A cuál te referís? ¿A qué trabajo? Al 2, al último de la Al... clase 13. Bueno. No tocar. A ver. Ay, quiero encontrarlo, perdone. No, esto es de mercado de trabajo. Acá está. Bueno. Capítulo, si no me equivoco, es el 21. Acá tienen
bueno, esto no, porque son modelos, por ahora no, pero acá tenemos los efectos de las devaluaciones. No, al comienzo del capítulo tenemos las consecuencias de la inflación y algo que, bueno, de lo que estuve viendo, yo diría que algunos tienen que repasar, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de la teoría cuantitativa. Acá la tienen, ¿sí? Nosotras lo tuvimos, no digo este curso en particular, pero acá tenemos la teoría cuantitativa con los supuestos, las conclusiones, dentro de lo que sería el enfoque monetario de la inflación. Al comienzo del capítulo 21, acá tenemos las causas y las consecuencias, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar todas las consecuencias de las que hablamos de la inflación, ¿sí? Bien, de ahí había que sacar la respuesta. Era breve, pero, y esta tenía que ver con la teoría cuantitativa. No sé si le tocó esa pregunta, pero de ahí se sacaba. Después venían este sería un debate que hay entre el enfoque monetarista y los no monetaristas o otras corrientes. Y después acá tenemos el enfoque de puja o pugna por la distribución del ingreso, el enfoque estructuralista y monetarismo versus estructuralismo. Acá como el debate entre estas dos corrientes, una monetaria y otra no monetaria. Bueno, a continuación, ya les digo en qué página está, yo después les voy a... Acá tenemos la inflación inercial, y después por acá tenemos los planes de estabilización, que ya después les digo en qué página están. Entonces, de ahí van a sacar cuál es la característica, ahí explica en detalle, acá está, las políticas de estabilización, están en la página 452, ¿sí? Acá tenemos cuáles son las medidas que sería necesario aplicar. Acá están, hay una breve reseña de los planes de estabilización, como por ejemplo el Austral o el Plan Real. No sé si es en este mismo capítulo, que también está la convertibilidad. Y después, acá tenemos, pero que ya les digo que está muy clarito, muy breve. La verdad que yo lo recomiendo, la alta inflación. Acá lo tenemos, que nos describe cómo es la alta inflación y lo que tiene que ver con los planes de estabilización. ¿Qué pasa con los saldos monetarios reales? Todos aspectos que estuvimos hablando a través del archivo. Y ahí está el efecto liberatancia, acá está ya lo conocemos, ¿no? La curva de Laffer. Vamos y así ya les dejo la página donde la van a encontrar. Después lo coloco en cómo terminan las hiperinflaciones. Bueno, acá programa de estabilización, ¿sí? Página 464, ¿sí? Y entonces acá explica cómo serían los ajustes en un caso y en otro, ¿sí? ¿Por qué se fija el tipo de cambio? Porque es necesario, y las tarifas también, ¿sí? Las tarifas, el motivo de fijar las tarifas, y acá vienen los elementos que tiene un programa de estabilización, que lo dijimos sintéticamente, y acá tenemos uno, que es uno de los tipos de planes de estabilización, con algunos ejemplos. 1, 2, 3, esas son las medidas que se aplican. Entonces, en esta página 464, 465 y 66, ahí van a encontrar las medidas de un plan de estabilización. Como vimos en las clases anteriores, para quien considere que la inflación, yo creo que está acá a pie de página mencionado, alguien que en este momento está bastante...
bastante utilizado, sus referencias, que acá está. Bueno, ¿por qué se aplican medidas de corte en el sentido de las rentas? Porque al comienzo se va a hacer muy difícil llevar adelante el plan, va a tener costos muy elevados, va a tener una resistencia también para llevarlo adelante de quienes no pueden cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Sobre todo cuando los contratos o las licitaciones con las empresas de servicios públicos tienen cláusula de ajuste, ¿sí? En el 2001, o sea, todos los 90, las cláusulas de ajuste eran por la inflación local y por la inflación de Estados Unidos. Entonces, por contrato iba a crecer por cualquiera de las dos, o ambas, bien sumadas. Mientras que los salarios no lo hacían. No, acá les quería comentar, este profesor, este doctor Daniel Heyman, justamente es alguien que participó en el programa austral y que en este momento sería el referente local del ministro de Economía. Por eso, si uno quiere conocer un poco la formación, qué podría posiblemente utilizar como medidas, anunciar, cuál sería el tipo de gestión que va a llevar adelante, uno también puede saberlo a través de conocer cuáles las ideas de este autor. Bueno, entonces, los elementos de un programa de estabilización, ahí lo van a encontrar, página 465, 466, ¿sí? Sintética la respuesta. No, les decía que si es un enfoque estructuralista, si están ubicados desde un enfoque estructuralista, entonces recordemos que utilizaba como causa, consideraba que el esquema era que la causa de la inflación era la estructura económica. Por lo tanto, aunque utilice medidas monetarias y fiscales contractivas, realmente tienen que ir acompañadas en ese enfoque, en un paquete de tipo estructuralista, tendría que ir acompañadas por otras medidas que traten de resolver los problemas estructurales de la economía, las características o los rasgos estructurales de la economía. Bueno, entonces, vos me decís que la segunda actividad no, mejor no la usemos. ¿Sí? Bueno, vamos a usar la primera y en su reemplazo les voy a colocar justamente esta pregunta, ¿sí? ¿Qué elementos tiene un plan de estabilización? ¿Sí? Breve tiene que ser para que los podamos identificar, ¿sí? Y además distinguir lo que es el ortodoxo del heterodoxo. Entonces vamos a reemplazar esa actividad por otra, ¿está bien? Bueno, menos mal que me avisaste, porque el tema de los virus y eso está a la orden del día. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿alguna consulta sobre esto? Vamos a hacer una breve para dedicarnos a esto, para empezar, ¿sí? Pero van a tener la semana para poder completarlo. Vamos a hacer un... A ver, ¿qué es lo que vamos a compartir? La clase 14. Vamos a por compartir la 14. Bueno. Modelo ISLM. De esto me gustaría que participen y que sumen lo que se acuerdan de tanto de la IS como de la LM, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver, un poquito es un repaso, pero lo que vamos a ver es la interacción conjunta, ¿está bien? ¡Ay, Dios! ¿Cuántas cosas aparecen? Trampa de la liquidez. Ahí está, bueno. Bueno, recuerden que es un modelo que lo que nos va a mostrar es lo que en realidad ya estuvimos viendo, que es, por un lado, el equilibrio en el mercado de bienes, que está dado entre el ahorro y la inversión, o dicho de otra manera, si se acuerdan del esquema renta-gasto,
entre la demanda agregada y la oferta agregada. Si la demanda agregada es igual a la oferta agregada, esto es una condición de equilibrio del mercado de bienes, sí o sí el ahorro va a ser igual al monto de inversión, ¿sí? Es decir, lo que llevan los individuos al sistema financiero va a ser igual a lo que solicitan los que van a hacer compras de maquinaria en el sistema financiero. Entonces son como que una condición y la otra son las dos caras de una misma moneda y son lo que se llama las condiciones de equilibrio. Con eso es suficiente que me digan que el ahorro es igual a la inversión, es ya garantizado que hay equilibrio en el mercado de bienes. Ahora bien, ¿qué pasa con el mercado monetario? Porque estuvimos viendo mercado de bienes por un lado y también mercado monetario por otro, donde la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, esa es la condición de equilibrio. Dicho de otra manera, la oferta de bonos es igual a la demanda de bonos. Cualquiera de las dos condiciones de equilibrio son las dos caras de una misma moneda. ¿Qué queremos saber ahora? Estuvimos viendo los mercados financieros y los mercados de bienes. ¿Qué queremos saber? Bueno, hay equilibrio por un lado, hay equilibrio por el otro. Hay un equilibrio conjunto, es decir, todos los mercados interactúan, no están en la realidad separados, ¿sí? No hay un equilibrio por un lado y después vemos qué pasa por el otro lado. Están interconectados a través de la tasa de interés y interactúan, es decir, se producen operaciones, transacciones, hechos y consecuencias o las repercusiones que tienen medidas de política económica en todos los mercados. Entonces, juntamos todo mediante una linealización y llevar a dos variables, dos incógnitas, estas curvas, estas relaciones, y S y LM, las llevamos todas a un cuadrante donde las variables son tasa de interés y renta. Ahora bien, dos cosas que tengan que recordar y tener en cuenta. La IS y la LM no son ni variables, ni constantes, ni forman parte de una ecuación. Son relaciones, ¿sí? ¿Qué significan eso que está ahí, que está explicado ahí? Son relaciones, por lo tanto no las metemos adentro de ninguna fórmula, ¿sí? No forman parte de ninguna fórmula. Bueno, no sé si es el mismo video, pero... Bueno, ¿dónde hay equilibrio en el mercado monetario y hay equilibrio en el mercado de bienes? Pero no necesariamente coinciden esos equilibrios. Lo que vamos a buscar acá, primero, por un lado, es mostrarnos dónde hay equilibrio conjunto de todos los mercados. O sea, dónde tanto los mercados financieros como los mercados de bienes están en equilibrio en forma conjunta, simultánea. Entonces, cada vez que a mí me dicen en un enunciado, en una pregunta, me hablan de equilibrio simultáneo, de equilibrio de todos los mercados, ¿sí? De equilibrio conjunto, me están hablando del modelo ISLM, ¿sí? No me están hablando del mercado monetario por un lado o del mercado de bienes por el otro. Me están hablando de todo en conjunto. Por lo tanto, lo primero que tengo que pensar es en ese gráfico que tiene una curva que representa la relación IS, pendiente negativa, y una curva que representa la relación LM, pendiente positiva. Bien, ahí vamos. Entonces, hemos transformado esto que surgía del mercado en verde, que surgía del mercado de bienes, pero lo hemos transformado ¿en qué sentido? En que ahora lo ubicamos en un cuadrante donde las ordenadas son la tasa de interés y la abscisa es la renta o PBI. Bien, y por el lado de la LM surge de los mercados monetarios, implícitamente de los mercados de bonos, entonces los mercados financieros le llamamos a ese conjunto, y esa LM ahora también la hemos hecho que las dos variables que estén interviniendo sean tasa de interés y renta. Ahora sí las podemos juntar, ahora sí podemos ver. Cualquier punto de la LM es un punto de equilibrio al mercado financiero. Pero solamente este punto donde se cruzan, para esta tasa de interés y asterisco y esta renta Y asterisco, solamente ahí en esa intersección hay un equilibrio conjunto, un equilibrio simultáneo de todos los mercados. Bien,
Acá está el M, todos los puntos también son de equilibrios en el mercado de bienes, cualquiera que yo elija, la oferta es igual a la demanda agregada, pero hay uno solo que gráficamente se va a cortar, porque saben que las rectas solo se cortan, en el caso de que no tengan la misma pendiente, solo se cortan una sola vez, ¿sí? También en algunos libros la vamos a encontrar como curvas, pero solamente el equilibrio va a ser una sola combinación de tasa de interés y renta, que simultáneamente va a poner en equilibrio todos los mercados. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a, acá tenemos la relación, les pido que tomen algunos apuntes. Acá tenemos la relación IS, ¿ven cómo hay dos puntitos? ¿Sí? ¿Sí? Relación IS. Entonces, IS es una relación entre el ahorro y la inversión en el mercado de bienes. No está dentro de esta ecuación. Y leo la ecuación. Primer miembro, la oferta agregada de bienes. Segundo miembro, la demanda agregada de bienes. Acá hemos omitido, pero después lo vamos a agregar, la parte externa de los bienes que se exportan y importan. Bien, entonces acá tengo oferta agregada de bienes igual a demanda agregada de bienes. Esta es la desarrollada un poco, es la condición de equilibrio, ¿sí? Más sintética sería oferta igual a demanda. Recuerden esto, el consumo va a depender del ingreso disponible, la inversión depende de la tasa de interés y el gasto lo consideramos como algo autónomo, ¿bien? Dentro del consumo y de la inversión tenemos una parte autónoma y una parte que va a depender de la renta y en este caso una parte que va a depender de la tasa de interés. Entonces acá tengo una fórmula de la demanda agregada muy general, donde me dice el consumo, de qué función, de qué variable depende, y la inversión lo mismo, de qué variable depende. Pero ahí faltan signos para ver las pendientes, etc. Es una fórmula general, pero no deja de ser la relación IS. Y para la LM lo mismo, dos puntitos porque es una relación. Cantidad de dinero en términos reales o la oferta de saldos reales igual a la demanda de saldos reales. Cuando este mercado monetario está en equilibrio, o sea, oferta monetaria igual a demanda monetaria, quiere decir que el de los bonos también está en equilibrio. Oferta de bonos igual a demanda de bonos. Y esta también es bastante general, ¿sí? Porque acá me faltaría especificar un poco más cómo es la relación de la demanda de dinero. Acá tengo la demanda de dinero y acá tengo la oferta. La oferta va a ser una cantidad, una cifra, lo mismo que el gasto público, pero acá voy a tener dos términos, ¿sí? Por un lado voy a tener la demanda de dinero para transacciones, que ya la vimos cuando mencionamos la teoría cuantitativa, y por el otro lado voy a tener la demanda para especulación. Y acá también lo mismo, en la parte de la inversión voy a tener una inversión autónoma, una inversión que depende negativamente de la tasa de interés. Pero estas son fórmulas muy generales, ¿sí? Las dos son condiciones de equilibrio, una del mercado de bienes y la otra del mercado financiero. Bueno, a ver, quiero ir antes de ir al ejercicio. Quiero ir antes de ir al ejercicio, a ver si acá está. No está despejado, no está despejado. Bueno, próximo paso acá, que no está, pero después lo vamos a hacer, los voy a pegar, ustedes lo van a ver, es sustituir la función consumo por la función consumo que conocemos. ¿Cómo es la función consumo que conocemos? Consumo autónomo más C sub 1, o sea, la propensión a consumir, menos si se pagan impuestos en forma proporcional, por el ingreso, ¿sí? Y por este lado voy a tener la inversión, que va a ser una parte también autónoma, menos B por una parte que depende de la tasa de interés. Entonces acá faltaría hacer el reemplazo, sustituir un paso más para que me quede la fórmula bien preparada, bien lista, ya con todos los
pasajes de términos y sacar factor común. Es decir, esta es muy general y llegamos después a una más específica. Y por el lado de la LM, lo mismo. Acá me faltaría reemplazar por la demanda de dinero, que sería K por I menos H por I. ¿Sí? K por la renta menos H por la tasa de interés. Si alguno la tiene a mano y la quiere pegar, alguna de las fórmulas, a ver si la encontramos por acá. ¿Las vieron las fórmulas ya trabajadas? Porque me Sí, o sea, interesa nosotros, profe, lo que hicimos más que nada, cuando hacíamos los ejercicios de PBI, ahí sí usábamos la fórmula de consumo Sí, autónomo más el sí, consumo según la propensión. Y bueno, y también incluíamos las exportaciones netas. sí. Pero para la IS y la LM no. No, no, así en conjunto no. Bueno, ¿por qué es importante esto? Ahora vamos a hacer el ejercicio numérico, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque hay tres parámetros, ¿sí? Uno va a ser B larga, que es la que acompaña a la inversión. La otra va a ser K, que es la que acompaña a la demanda de dinero. Y la otra va a ser, las voy a ver si las puedo agregar acá. Y la otra va a ser H, que es la que acompaña a la tasa de interés, que son tres parámetros que me van a hablar de la sensibilidad de cada una de esas variables a los cambios que tengan, ¿sí? Entonces, a ver si las por lo menos lo voy a resaltar, a qué parámetros me refiero. Ese que está ahí, este que está acá y este que está acá. Bien, a ver si puedo agregarle en el texto. Esto va a ser B minúscula. Esta que está acá, después la voy a dar bien y la voy a mostrar del libro, ¿sí? Esta acá va a ser K minúscula y esta que está acá va a ser H. Y estas van a tener una importancia para el momento en el que hablemos de, en los hechos reales en temas económicos, de qué sensibilidad tienen, cómo reaccionan a más o reaccionan menos. Y ahora vamos a ver cómo. Y eso también va a tener que ver con que gráficamente va a ser más vertical o más horizontal. De hecho, para hablar de lo que está acá, que es la trampa de la liquidez, necesitaríamos esas fórmulas. ¿Vieron la demanda para transacciones, la demanda para especulación? No. No, profe. Profe, una La demanda, pregunta. La B sí, corta, la B larga, perdón, ¿qué significa? ahora voy a eso, ahora voy a eso. Ah, ok. Ahora voy a eso también. Igual yo les voy a, quise copiar y pegar y no me lo Yo tengo permití. una fórmula, profe, de una de las clases que vimos, que es MD es igual a K por I menos H por I. Esa, Esa, si querés, la copio en el chat. sí, pegaron el chat. Ok. Y después si otro tiene y la renta igual a el multiplicador por paréntesis, el gasto autónomo menos el gasto de la demanda de inversión, ¿sí? Esa también péguenla. Si no, yo después pero si pegaste esa, mejor, así después la vemos. Bueno, vamos al significado antes de empezar. ¿Sí? Acá tenemos datos, que no sé si estaban desde antes. Bueno, entonces, estas que están acá, incluso las podemos usar así, pero es mejor, incluso para hacer el gráfico, para identificar cuál es la pendiente, cómo reacciona, es mejor hacerle un trabajito y que justamente en los libros va a aparecer, en general la IS va a aparecer despejada la renta, pero noten que acá también está la renta, o sea que tengo que hacer un pasaje de términos, dejar sola la renta y pasar para acá el multiplicador. Y acá también, generalmente para acá en el libro aparece despejada la tasa de interés, ¿sí? Con lo cual esta me es más fácil para
para poder graficar, porque como tengo ordenada al origen, la ordenada es la tasa de interés, si despejo la tasa de interés me resulta más fácil para graficar. Pero bueno, les aclaro desde ahora, este ejercicio es un ejercicio sobre todo ejemplo numérico. Lo que vamos a hacer 20 iguales, si no tenemos que entender bien ¿sí? Después hacemos algunos sin números. Entonces, tiene la intención de ser un ejemplo numérico, ¿sí? Bueno, y nos da algunos datos. Entonces, primero, ¿qué nos dice como datos? Que la renta es igual al consumo más la inversión. Es muy genérico, es muy genérico. Ahora me aclara que el consumo, la parte autónoma es 60, ¿sí? Consumo autónomo. Eso que sí o sí para subsistir nunca arranca de cero el consumo. Y que después, dependiendo de la renta, que no sea cero, 0,8 va a ser la propensión a consumir. Entonces, esta es la función que nosotros conocemos, que entiendo que es la que vos me estás contando, ¿sí? Cuando vieron la función consumo. Entonces, esta que está acá sería C sub 0, o el consumo autónomo. 0,8 sería la propensión a consumir, que quiere decir que de cada peso de ingreso, 0,8 van al consumo y 0,2 van al ahorro. ¿Bien? Bueno, según recuerdo en este ejercicio no hay impuestos. Si hubiera impuestos, acá tengo que abrir paréntesis y el impuesto proporcional va a multiplicar a la renta, porque le va a restar a la renta, ¿sí? Y acá no hay impuestos, ni proporcionales ni fijos. Bueno, y después tengo la inversión, que tiene dos términos la inversión. Yo creo que ustedes la inversión la vieron conmigo, pero bueno, por las dudas repasamos. 120 es la parte autónoma, es decir, sí o sí en este periodo se va a invertir 120. No depende de la tasa de interés. La tasa de interés sube, la tasa de interés baja, pasa lo que pasa. 120 es lo que se ha acordado en el objetivo de invertir. Y después sí, dependiendo de la tasa de interés, va a ser esto. Entonces acá viene el significado de este 2 o de esta B larga y también del signo negativo. Porque la inversión tiene una parte fija, o sea que no arranca de cero, pero va a ir bajando si la tasa de interés sube. Ese es el comportamiento. Si el costo de pedir un préstamo, el costo de oportunidad, va subiendo, el signo negativo me recuerda que la inversión, el monto a invertir, va a ir bajando. Ahora, la pregunta es la siguiente. Para conocer más de una economía y sobre todo para hacer política económica, la suba de la tasa de interés, ¿cuánto hace que baje la inversión? O dicho de otra manera, ¿cómo reacciona la inversión a las variaciones en la tasa de interés? Y eso es lo que me dice B. En una economía, en un momento determinado, B va a tomar un valor, por ejemplo acá, 2. ¿Sí? Siempre sabemos que si sube la tasa de interés, baja la inversión. Pero B me dice en cuánto va a ser esa sensibilidad, esa reacción. Y eso va a servir para hacer una política monetaria, para decidir una tasa de interés. Si se quiere impulsar la inversión, entonces bajando la tasa de interés, pero hay que estar atento a ver si hay una sensibilidad. Si esa baja de la tasa de interés se va a traducir en más inversión. Si el número es cercano a 0, quiere decir que la reacción es muy baja, muy pequeña. Si el número está lejos de 0, como en este caso, que es 2, la reacción va a ser mayor. ¿Bien? Entonces, B me dice cuánto reacciona la inversión total a las variaciones de la tasa de interés. Sé que reacciona en forma inversa, pero B me dice cuánto. Bien. Y hasta acá estamos con los datos trabajando. Después, acá tengo que la renta, lo que hice fue reemplazar. Y acá sí tengo la relación IS. ¿Bien? Entonces leo, estos primeros dos términos son el consumo autónomo, más la propensión a consumir por la renta. Y estos dos términos son la inversión. Inversión autónoma y la parte de la inversión que depende de la tasa de interés. Entonces, casi tengo lista la relación IS. Si me pidieran la fórmula general de la IS, yo tengo que aprenderme las letras y su significado. Ahora, si me dicen que la arme concretamente con estos datos,
con estos datos que tengo acá arriba, yo simplemente reemplazo y acá tengo la relación IS. La oferta de bienes es igual a la demanda de bienes. En este caso los bienes son de consumo y de inversión. ¿Por qué digo que está casi lista? Porque acá tengo la variable o la incógnita renta. Y acá tengo la incógnita renta. Entonces lo que me faltaría es pasarla a primer miembro, sacar factor común. Esta está multiplicada por 1 y esta está multiplicada por 0,8. Las paso al primer miembro. Saco factor común renta y además asocio estos dos que son autónomos. 60 más 120. Bien, entonces acá ya está hecho ese trabajito. Como ustedes ven, la relación IS, faltan los pasos intermedios. Bien, pero está ahí ya trabajada como para poder resolver, encontrar el punto de equilibrio simultáneo o también para hacer un gráfico. Para hacer un gráfico me convendría despejar la tasa de interés. Pero así como está, ya está trabajada. Ya es la relación IS concreta con estos datos, donde hemos sumado 120 más 60, porque eran dos términos autónomos. Y además, acá tenemos, no, me falta un paso. Acá tenemos la renta que depende de la propensión a consumir, y acá tenemos la tasa, la inversión que depende de la tasa de interés, ¿sí? A ver si ya, ¿dónde la trabajó toda? Bueno, acá faltaría un paso, que es pasar 0,8 restando por IS al primer miembro. Y después, entonces, dejar entre paréntesis 180 y esto, a ver si está más abajo. Acá está. Va a pasar I por 0,8 restando al primer miembro. Y saco factor común renta, o Y, ¿sí? Entonces, esta I está multiplicada por 1. Y esta I está multiplicada por 0,8. Entonces, I es factor común, o renta es factor común, 1 menos 0,8, entre paréntesis, ¿sí? Y ahora sí puedo despejar la renta y dejarla solita. Esto que está acá multiplicando, 1 menos 0,8, lo paso dividiendo, ¿sí? Lo otro quedó en el segundo miembro, le podría poner paréntesis, así ya me quedo tranquila de que no estoy confundiendo. Y tengo entonces sola la incógnita en el primer miembro, que es la renta, y en todo lo demás ya no tengo renta, ¿sí? Entonces, acá la renta está en función de la tasa de interés. Esa es la relación y de acá puedo trazar toda la recta o la curva IS. Esto que está acá, 1 dividido, paréntesis, 1 menos 0,8. ¿Qué es? Ya lo conocemos, tiene un nombre. Sí, el multiplicador. El multiplicador. Muy bien, o sea que tranquilamente podríamos acá directamente colocar el multiplicador. Fíjense que el multiplicador está multiplicando a todo lo otro, a todo el argumento que quedó acá. Muy bien. Acá ya me quedó casi listo, ¿sí? Acá reemplazo por el multiplicador, que debe ser 5, si no me equivoco, y hago distributiva, 5 por 180 y 5 por menos 2. Y queda esto. Acá ya tengo lista la relación IS. Ahora, fíjense que tengo dos incógnitas. Una que la dejé solita acá, y acá tengo la tasa de interés. Entonces, esta es una función lineal, con la cual puedo trazar una recta, una curva, la curva IS, pero no puedo encontrar un punto. Cualquier punto que yo trace, por ejemplo, tasa de interés 1 por 10, y 900 menos 10, 890, entonces la renta para una tasa de interés 1%, la renta va a ser 890. Y así puedo ir reemplazando, o hago la tablita, como hacíamos cuando queríamos trazar una función lineal, y le voy dando números a una y obtengo la otra, ¿sí? En este caso, renta está en función de la tasa de interés. Pero ambas son incógnitas, entonces no voy a tener un único punto de equilibrio. Voy a tener una serie de puntos de equilibrio. Pero bueno, ya está lista con los datos concretos la relación IS. El mercado de bienes, en esta economía en particular, con estas características,
va a estar en equilibrio en cualquier punto que pertenezca a esta recta. Hacemos lo mismo con la LM, y lo que vamos a hacer acá es, fíjense, también puntitos, ¿sí? Y a ver, esto tiene que haber empezado antes. Bueno, acá me falta. No, está arriba. Ahí. Sí, está arriba. Bueno, entonces, oferta monetaria igual a demanda monetaria. Oferta monetaria, el dato es 120. Es una cifra, no es una variable. Y la demanda, en cambio, sí, K por I menos H por I. Dijimos que este primer miembro era la demanda por transacciones o transaccional, que en los clásicos es la demanda casi la más importante, excluyente, ¿sí? Acuérdense que para la teoría cuantitativa esto ocupaba casi toda la demanda de dinero. Todo lo que se pedía de dinero era para hacer compras, para hacer pagos. Bueno, acá dice que la sensibilidad a las variaciones en la renta es 0,2. Es decir, ¿cuánto impacta un cambio en la renta en la demanda de dinero? ¿Sí? Acuérdense por los gráficos que vimos que cuando aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero. ¿Sí? Tengo una nueva demanda de dinero. Entonces el signo acá sí o sí va a ser positivo. Ahora, ¿cuánto aumenta? 0,2 me está hablando de una sensibilidad, ¿sí? De una reacción. Pero siempre va a ser positiva. Aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero. No al revés. Por eso cuando hablamos de relaciones causales decimos, esta es la causa, esta es la consecuencia, y no al revés. Y lo mismo que va a pasar con la tasa de interés, que hablaba antes. La tasa de interés sube, por el signo negativo, la demanda de dinero baja. ¿Cuánto baja? Menos 10. Entonces, una suba de la tasa de interés va a tener un efecto importante en la demanda de dinero. Este segundo término, menos 10i, o menos 10 por la tasa de interés, es la demanda por especulación. Si más tasa de interés o más costo de oportunidad de tener liquidez, lo que voy a hacer es demandar menos liquidez. ¿Por qué? Me cuesta mucho, ¿bien? Tiene un costo importante. Bueno, hacemos entonces este reemplazo, oferta igual a demanda, este es un dato, lo coloco acá, reemplazo la oferta, y de este lado reemplazo la demanda, ¿sí? Que esto también es un dato, esto que está acá. Entonces ya tengo casi lista la relación LM, ¿sí? Oferta monetaria igual a demanda monetaria, el segundo miembro. Ahora bien, me falta hacer también, trabajarlas para que me quede todo en función de una variable, ¿sí? Para que me quede una incógnita y del otro lado la otra con todo el resto de los números, todo el argumento. Entonces, para la LM lo que voy a hacer es despejar, es por una costumbre simplemente, ¿eh? Y quedan, si quisiéramos trazar en el gráfico, nos queda mejor despejar en las dos la tasa de interés. Pero por una costumbre en los libros se despeja en la LM la tasa de interés, ¿sí? Entonces, vamos acá a la relación LM, tengo 120, ya pasó menos 10 y que estaba restando lo pasó sumando, y del otro lado me queda 0,2 de la renta, ¿sí? Último paso. Bueno, acá también despejó la renta. Es nada más que una costumbre. Es con cuál preferimos trabajar. Si es para hacer el gráfico, es preferible la tasa de interés. Si es para hacer el sistema de ecuaciones, cualquiera de las dos es lo mismo. Si nos gusta trabajar con igualación, pero eso va en gustos. Para el gráfico conviene reemplazar en las dos la tasa de interés, que es la ordenada, y le damos valores, marcamos 2 puntos y trazamos. Ahora bien, en los libros en general está la IS despejada la renta y la LM despejada la tasa de interés. Pero no estamos afectando nada si acá también despejamos la renta. Bueno, entonces hago pasaje de términos, dejo sola una variable, y ahora van a ver por qué deja sola la renta, prefiere elegir la renta,
Bueno, y finalmente entonces me queda 1 dividido 0,2 por, y todo esto que está entre paréntesis, ¿sí? Y finalmente, haciendo distributiva, me va a quedar, esto que quedaría 5 por 120 y 5 por 10. Y finalmente la LM, la relación LM me queda así. Bien, noten lo siguiente. Bueno, así como está, la LM tiene pendiente positiva, mayor o menor, pero si hay una pendiente, nunca va a tener pendiente negativa. Ahora, eso sí, yo hago el pasaje de términos y dejo sola la tasa de interés y me va a quedar I igual, bueno, voy a pasar primero, vamos a dejar acá, 30, el 600 que está multiplicando, lo que está sumando lo paso restando, y por último voy a pasar el 50 que está multiplicando a la tasa de interés, lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar finalmente, esto lo hago por lo siguiente. Si bien está bien de esta forma, y ahora voy a decir por qué, lo que voy a hacer es el 50 que está multiplicando pasa dividiendo a todo. 1 dividido. ¿Por qué hago esto? Porque la pendiente de la, así como está, ya la podría trazar en el gráfico, ¿no? Esta va a ser la ordenada. La pendiente es positiva, ¿sí? Va a ser 1 sobre 50 por I. Esa es la pendiente y es positiva. Por eso si la LM tiene alguna pendiente, es creciente, es positiva la relación. Ahora bien, la ordenada al origen, ojo con esto, siempre va a ser negativa. Porque esto que está acá, 1 por 1 dividido 50 multiplicado por menos 600, va a ser lo que es la ordenada al origen, de donde arranca la LM. Entonces, la IS tiene pendiente negativa y va decreciendo, arranca de un valor positivo de la ordenada. Y la LM al revés, va creciendo, es positiva, pero arranca desde un valor negativo de ¿lo ven bien o lo agrando un poquito? Se ve, profe, pero si lo agranda mejor. Ahí está. Ahí. Bueno, entonces siempre la LM arranca de un valor negativo, o sea, corta la ordenada en un valor negativo y crece. Más vertical, más horizontal, ahora vamos a ver. Pero siempre es creciente. Y la IS siempre va a decrecer. Arranca, corta la ordenada en un valor positivo, pero va cayendo y tiene pendiente negativa. Por eso me interesaba que se viera acá cómo quedaban los signos. Bueno, volvamos a lo anterior. Tanto en esta ecuación, que me permite trazar la IS, como esta que está acá, ¿no? Como en esta ecuación que me permite trazar la LM, tengo dos incógnitas, la renta y la tasa de interés. La renta y la tasa de interés. Con cualquiera puedo trazar dos rectas. Lo que no puedo es averiguar cuál de todas esas combinaciones de tasa de interés y renta mantienen en equilibrio conjunto a todos los mercados. Yo sé que cualquier combinación que cumpla o que respete esto, tasa de interés y renta, está en equilibrio al mercado de bienes. Y cualquier que acá respete esta que está acá, entre tasa de interés y renta, cualquier combinación que cumpla con esa igualdad mantiene el equilibrio del mercado monetario y de bonos. Pero hay una sola donde se intersectan. ¿Qué hacemos siempre que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas? Sistema de ecuaciones. Bien, entonces hacemos sistema de ecuaciones y decimos, bueno, primer miembro igual a primer miembro, segundo miembro igual a segundo miembro. Entonces igualo el segundo miembro de la IS
con el segundo miembro de la LM, ¿sí? Bueno, y entonces acá lo que voy a hacer es, primero, despejar, esto se va a ir, me va a quedar todo en función de la tasa de interés. La despejo y la tasa de interés es 5. Una vez que obtengo 5, reemplazo acá 5 y acá 5 y obtengo la renta. En este caso es 850, ¿sí? Entonces ya encontré una de todas las combinaciones de ambas rectas que va a mantener en equilibrio simultáneo o de donde se van a cruzar 5 con 850. Esa de todas las combinaciones es la única que va a solucionar el sistema conjunto en forma simultánea y nos va a dar el equilibrio. De ahí que se haya despejado la renta. Tranquilamente se podría haber despejado. En uno la renta y en otro la tasa de interés. Y hacemos el método, la técnica de sustitución. O podemos hacer por determinantes, o por matricial, la que prefieran, sumas y restas, en la técnica que se prefiera. Pero es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, de algo complejo, como son todos los mercados, hemos logrado un gráfico simple, un esquema simplificado, y ver que es posible un equilibrio conjunto de todos los mercados. Hay una y solo una combinación con estos datos concretos para el equilibrio conjunto. Bien, entonces el motivo hemos reemplazado, pero el motivo de dejar una o la otra responde a que se quería acomodar todo para que usar igualación, ¿sí? Despejar en ambas la renta y hacer igualación. Por cualquier otra de las técnicas llegó al mismo resultado. Bueno, entonces, lo primero que hemos aprendido es lo siguiente. A ver si hay un gráfico antes que me lo pasé. Quiero un gráfico en el que... Acá está. Bueno, entonces acá ya podríamos ponerle 5 a la tasa de interés y a la renta 850. ¿Bien? Todas las otras combinaciones van a mantener en equilibrio un mercado o el otro, pero no ambos. Ahora bien, ¿para qué otra cosa nos sirve, para qué otra finalidad o objetivo nos sirve este esquema ISLM? Bueno, la otra utilidad que tiene es ver el impacto que tienen las políticas fiscales y monetarias, ¿sí? Y vamos a la mecánica del gráfico. Todo lo que sea políticas fiscales, desplazo la IS, ¿sí? Es decir, variación del gasto, variación de las transferencias, variación de los impuestos, utilizo la IS. Si es una política expansiva fiscal, uso la IS hacia la derecha, como en este caso. Si fuera una política contractiva fiscal, como vimos antes, para reducir el gasto, baja el gasto, suben los impuestos, bajan las transferencias, hacia la izquierda. Bien, notemos el efecto que tiene una política fiscal expansiva. Pasamos de una renta a otra renta mayor, pero de una tasa de interés a otra tasa de interés mayor. Entonces, esto nos permite ver el impacto en conjunto o simultáneo en todos los mercados, de haber tomado una política fiscal expansiva. Reitero, entonces, este gráfico y este sistema de dos ecuaciones que llamamos modelo ISLM nos permite, además de ver el equilibrio simultáneo conjunto, ver cuáles son las consecuencias de una medida, por ejemplo, de política fiscal expansiva, ¿sí? Desplazamiento a la derecha, me fijo dónde está de nuevo ahora el corte con la abscisa, el corte con la ordenada, ¿sí? Y tranquilamente yo podría acá poner una flechita y acá otra flechita para indicar que creció la renta, pero también creció la tasa de interés. Bien, pasamos de este punto de equilibrio a este punto de equilibrio, ¿sí? Ojo que esto es nada más que la explicación gráfica, ¿sí? ¿Por qué pasamos de un punto al otro? Eso tiene una explicación económica. Pero ahora estamos viendo la mecánica del gráfico. Bueno, vamos a otra situación. Política monetaria, ¿sí? Expansiva
o contractiva, si es algo monetario, si es una operación que realiza el Banco Central, si hay un nuevo equilibrio, si se modificó la demanda de dinero, voy a utilizar la LM. Todo lo que corresponda a la parte monetaria de bonos, uso la LM. Si es expansiva, es decir, que aumenta la cantidad de dinero, hacia la derecha. Y si reduce la oferta monetaria, hacia la izquierda. Este gráfico es una política monetaria expansiva, ¿sí? No dice en particular qué operación, pero desplaza hacia la derecha, ¿sí? Entonces me fijo, uso la LM, la IS quedó igual porque no hay ninguna medida fiscal, y me fijo ahora dónde se intersectan. Ahora intersecta el nuevo equilibrio, está en 1. Me fijo para abajo en la abscisa, creció la renta. Me fijo para acá en la ordenada, bajó la tasa de interés, ¿sí? Entonces, una pregunta podría ser, ¿cuál es el efecto en el equilibrio conjunto, simultáneo, o de todos los mercados, de una medida de política monetaria expansiva? Y bueno, lo que yo voy a decir es que la consecuencia o el resultado va a ser que sube la renta y baja la tasa de interés, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? En forma gráfica se desplazó la LM. ¿Cómo ocurre esto? También de 0 a 1 tiene una explicación económica, un proceso económico. Ahora estamos viendo la mecánica. Bueno, acá tienen un ejemplo de aumentan las exportaciones. Pero en lo que nosotros estuvimos viendo, hemos omitido las exportaciones. Entonces vamos a suponer que las exportaciones pasaron de ser 0 a ser 100, por ejemplo, ¿sí? Bueno. ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio? Se puede poner en el mismo gráfico el equilibrio original y el nuevo. Bueno, esta es otra la C, es algo muy importante. Yo tengo que colocar el equilibrio original o inicial, que es 0, con estas dos rectas en color negro, y el nuevo equilibrio, que es 1, con la recta violeta, y esta recta que sigue siendo la misma, la IS en negro, los tengo que colocar en el mismo gráfico. Porque es el antes y el después, y para eso necesito poder compararlos y tienen que estar en el mismo gráfico. No puedo hacer un gráfico de la IS, un gráfico de la LM, sub 0, y un gráfico de la LM sub 1. Porque no podría comparar si aumentó la renta y bajó la tasa de interés. Entonces, el antes y el después se colocan en el mismo. ¿Está bien? Bueno. Si no tenemos la posibilidad de hacer el gráfico en por ejemplo, en el foro, no podemos hacer el gráfico, pero sí podemos describir qué pasa con la IS, qué pasa con la LM y qué pasa con el nuevo equilibrio, ¿sí? Si es una renta mayor, si es una tasa de interés menor, eso se puede describir, se desplaza hacia la derecha por esta decisión o por este evento que ocurre, que aumentan las exportaciones, y al contrario, si bajaran las exportaciones netas, entonces desplazo a la izquierda. Pero bueno, vamos a comentar esto. ¿Qué les parece que yo tendría que modificar si las exportaciones netas pasan de 0 a ser 100? En estas fórmulas que vimos antes. ¿Dónde tendría que ubicar ese 100? En la IS. En la IS, ¿sí? Entonces, va a formar parte primero de la demanda, ¿no es cierto? Consumo más inversión más exportaciones netas, ¿sí? Y ahí voy a tener 100. Entonces, en la IS, estos 100 van a ir a sumarse a lo que teníamos ya autónomo. Teníamos 120 autónomos, tenemos 60 autónomos y hay que sumarle esos 100 autónomos. Claro, modificaría la ordenada. Te modifica justamente la ordenada, muy bien. La parte independiente, digamos, de la ecuación, ¿no es cierto? De la recta, donde corta la ordenada, de la IS.
¿Por qué? Porque es el mercado de bienes el que inicialmente se va a ver que sufre un cambio. Va a haber más gasto, va a haber más demanda agregada. Entonces, con la oferta que había antes, ahora hay más demanda. Tengo que buscar un nuevo equilibrio. Todos los equilibrios se van a trasladar. Gráficamente lo que yo voy a desplazar es la IS, que ahora voy a tener, acá en lugar de 180, voy a tener 280, ¿sí? Entonces se me va a desplazar hacia la derecha, siempre con pendiente negativa. La pendiente no cambió, fíjense, pero sí va a cambiar el corte con la ordenada. Entonces, este es un ejemplo, y se parece mucho, ya que estamos, al ejemplo de que hubiera un aumento del gasto público. Bueno, lo que está acá. El aumento del gasto público, que es una variable en el ejercicio numérico, no lo tenemos el gasto público. Pero acá sí, tenemos un aumento del gasto público. Si aparece el gasto público o aparecen las exportaciones netas, se me desplaza a la derecha o también a veces se dice que aumentó, se abrió la economía, porque se abrieron las exportaciones. Bueno, se desplaza hacia la derecha la IS, indicando que ahora hay un mayor nivel de tasa de interés y renta, o sea que ahora toda la demanda agregada, todos los puntos de equilibrio, oferta igual a demanda, son mayores a los anteriores. Y el efecto, si me preguntaran por el efecto, sería parecido a este. Tanto si sube el gasto público como si suben las exportaciones netas, va a ser ese gráfico el que va a reemplazar esa situación. Bueno, para saber cuál es el nuevo nivel de equilibrio, pues tendría que ahora con 280 despejar cuál va a ser la tasa de interés y cuál va a ser la nueva renta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a las combinadas, ¿sí? ¿Podemos hacer dos situaciones conjuntas? Antes vimos que se pueden aplicar planes o programas de estabilización donde hay un paquete de medidas monetarias y fiscales, ¿sí? Entonces, tranquilamente y casi siempre, las medidas de política económica se anuncian o se aplican combinadas. No solamente una de política fiscal, sino políticas fiscales y políticas monetarias. Por ejemplo, acá yo veo un gráfico donde tengo 2 IS y 2 LM. Bien, no me da los números, pero yo puedo decir, por lo que veo, que aumentó la oferta monetaria, o sea que hubo una política monetaria expansiva y una fiscal contractiva. Bien, entonces tengo una nueva LM que se desplazó hacia la derecha o hacia abajo. Digamos, nosotros vamos a encontrar que la LM a veces, la que se desplaza para la derecha, a veces tiene la flechita para abajo, porque indica que hay una mayor rapidez de los efectos, ¿sí? Pero bueno, se desplazó para acá, es mayor a la anterior. Y en cambio la IS, al contrario, es una política fiscal contractiva. Entonces, tranquilamente puedo reemplazar estas dos medidas y ver el neto final, el resultado final. Y acá lo que veo es que tengo un equilibrio inicial. Después, cuando la LM aumenta, voy a tener un equilibrio, a ver, ¿dónde estaría el segundo equilibrio? La LM', acá sería el segundo equilibrio, ¿sí? Y si primero fue la LM, ALM'. Y tercero sería AE', el equilibrio final, cuando le agrego la política fiscal. Si primero fue la fiscal, voy a tener DE, voy a pasar a tener una nueva IS, entonces el segundo punto de equilibrio va a estar acá en A, y de ahí vamos a pasar a una política monetaria expansiva, pasamos a E', ¿sí? Entonces, tranquilamente, si hay más de una medida y son monetarias y fiscales, las represento todas en el mismo gráfico. Y paso a paso voy viendo hasta que identifico cuál es el equilibrio final. Acá el equilibrio final es con la LM' y con la IS'. Es E', este que está acá. Ese es el equilibrio final.
Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿cuál fue el efecto de esta combinación de medidas? Acá nos fijamos, ¿sí? Vemos lo inicial era esto, con esta tasa de interés, y lo final es I' con la renta prima. Entonces digo, el efecto final de esta combinación de medidas de política económica es una renta menor y una tasa de interés menor. Todo es un Profe, poco... Sí, esto va a depender de si la contracción fue mayor o menor a la expansión de la otra, digamos. exacto, exacto, Ok. exacto. Esto ya es un poco el resumen, la síntesis o hacer jugar todo lo que ya vimos. ¿Qué pasa en los mercados monetarios con la demanda de dinero? ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Sí? ¿Qué pasa con el mercado de bienes? Pero ahora todo en un mismo escenario, digamos, todo en un mismo lugar. Y como vos decís, esto va a depender de cuánto se desplace, no me da números, pero si yo les hubiera dicho, bueno, hagan una política monetaria expansiva y una fiscal contractiva, a algunos les va a quedar la IS más acá, con lo cual creció la renta, a otros les va a quedar a lo mejor en el mismo lugar. Como vos decís, va a depender de cuánto se desplaza una y la otra, ¿sí? Acá se nota que hay mayor desplazamiento de la IS, que resulta en que la renta es menor. Pero si hubiéramos hecho la misma variación de una que variación de la otra, capaz que nos queda la misma renta. Lo que sí o sí me tengo que asegurar es lo siguiente, que la LM se desplazó para la derecha o para abajo, por este lado, ¿sí? Porque es expansiva. Y que esta es para acá porque es contractiva. Eso sí. Ahora, después les puede quedar, según cuánto desplacen, a unos más y a otros menos. ¿Bien? Pero siempre el sentido en el que, de acuerdo a estas medidas de política económica, el sentido va a ser el que indica las flechitas en rojo. Esa va a ser la modificación. El resultado final va a depender de eso. Y de otra cosa va a depender también. Y ya con eso vamos a dejar hoy y vamos a hacer la actividad. Va a depender de la pendiente que tengan. Efecto de las expectativas. Bueno, a ver si hay otra actividad. Bueno, va a depender de otra cosa. Si tengo una LM más vertical o si tengo una LM más horizontal. Si tengo una IS más vertical o si tengo una IS más horizontal. Vamos con la LM. Si tengo una LM, esta que está acá, ¿no? La que está en rosa o la que está en celeste. Más vertical, cuanto más vertical está, así sería completamente vertical, ¿eh? Nunca va a tener pendiente negativa, pero podría ser bastante así vertical o podría ser más horizontal, ¿sí? Si es muy vertical, estoy en el caso clásico. El gráfico por sí solo me dice que casi toda la demanda de dinero es para transacciones, que estamos en pleno empleo y por eso la LM en su fórmula, la H, esa H que vimos, que es la sensibilidad a la tasa de interés, va a ser 0 o casi 0. Cuanto más cercana a 0 es, más vertical es la LM. Estamos en el caso clásico. Cuanto mayor es la H, esa que está en la fórmula, más estamos en el caso keynesiano. Y el caso keynesiano más horizontal. Y siempre con haciéndole un rulito hacia arriba, ¿no? Porque en algún punto tiene pendiente positiva. Y en el último de los casos, cuando es totalmente horizontal, estamos en el extremo keynesiano que se llama la trampa de la liquidez, ¿sí? Que si no es muy largo, la vamos a ver ahora, así lo comentamos, el video de la trampa de la liquidez. Pero mientras les voy comentando cuál sería la situación para la trampa de la liquidez.
la situación de la trampa de la liquidez sería el caso totalmente al revés de la... Difícil que copiar acá. La trampa de la liquidez sería la situación en la cual es muy difícil, la economía es muy sensible a las variaciones en la tasa de interés. Qué difícil que es hacerlo con esto, el copiado. La economía se encuentra en una situación de elevado desempleo. Bueno, no lo puedo copiar. A ver. La economía se encuentra con un elevado desempleo, por lo tanto, a ver si alguno de ustedes lo puede copiar. Copiar el link, profe, y pegarlo acá. Sí, sí. Ahora intento. A ver, yo no puedo. Elijo seleccionar. Profe, ahí creo que lo mandé. Porque no puedo, si a veces les copio la... Con botón derecho por ahí, profe, Ahí directamente. está. No sé si me lo tenían puesto otra cosa. Se me hacía un recuadro. Ahí está. Bueno, listo. Sí, ahora si lo copiaron lo vemos. Y si no... Bueno, entonces les decía, en la situación en la que la LM va a ser horizontal o casi horizontal, va a ser una situación en la cual la economía está con mucho desempleo. Por lo tanto, sí, acá está la fórmula de la LM. No, perdón, esta es la fórmula de la demanda de dinero. La LM sería acá oferta de dinero y la demanda de dinero, ¿sí? Esto en la demanda de dinero es igual a este argumento. Bueno, entonces, pero me viene bien para comentarles. La demanda de dinero, en el caso keynesiano extremo, H tendría un valor muy elevado, tiende a infinito, por eso es horizontal. Y en el caso clásico, que es vertical, H tiende a 0, ¿sí? Bueno, vamos a ver si no es muy largo el video, lo vemos. Entonces es una situación de mucho desempleo, donde todos postergamos los consumos. Porque como hay desempleo, cuanto más dinero nos ofrecen, más dinero tomamos, pero lo mantenemos líquido. No lo utilizamos para hacer compras, para hacer pagos, sino que lo que hacemos es conservarlo, porque hay desempleo, hay una baja de los precios, en general de todos los valores. Entonces, mañana voy a comprar con ese mismo dinero más que hoy. Sería la situación inversa a lo que pasa con la inflación, ¿no es cierto? Cuando hay deflación, lo que va a ocurrir es que vamos a apurarnos a gastar, acá vamos a hacer al revés. Nos vamos a postergar porque sabemos que los precios están bajando y que lo que podemos hacer, no sé si es esta, ¿eh? ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que no es muy tarde. En Open English. Hola chicos, vamos a comenzar la guía número 8.
lo primero que tienen que hacer es tener su guía, su material para trabajar. En la tarea número 1, ¿sí? Ciencias sociales, donde ustedes describían los productos que tenían en la opción en la época colonial de con estos datos que nos da la tarea 2, ciencias sociales y lenguas. Nos piden que Bueno, me parece que no es esta, ¿no? Vamos a ver si la podemos accionar desde ahí, desde lo que ustedes copiaron. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas. Hola y bienvenidos a solopapelioli.com. En este vídeo vamos a explicar cómo una economía puede alcanzar la situación de trampa de la liquidez. Bien, en primer lugar, ¿qué es la trampa de la liquidez? Pues la trampa de la liquidez es una situación en la que los tipos de interés han bajado tanto en una economía que han alcanzado el valor cero. Y eso puede suponer ciertos problemas en la economía. Por ejemplo, cuando la gente ahorra, normalmente lo que hace es comprar algún tipo de bono o activo financiero para obtener rentabilidad por esos bonos. Bien, entonces ese dinero llega a los mercados financieros y los mercados financieros transfieren ese dinero a quien necesite financiación. Los mercados financieros, es decir, para resumir, los bancos, lo que hacen es coger nuestro dinero, nuestro ahorro, y prestárselo a otros agentes económicos para que esos agentes económicos lo gasten en, normalmente, pues, por ejemplo, en caso de empresas, montar nuevos negocios, fábricas, ampliar el tamaño de una fábrica, lo que sea, ¿no? Comprar capital o lo que se llama en economía invertir. Bien, para un tipo de interés demasiado bajo como el 0%, las familias, los consumidores, los agentes económicos dejan de tener un incentivo a ahorrar o al menos a comprar bonos con esos ahorros, porque si no te van a dar rentabilidad, si te dan un tipo de interés cero, ¿vas a comprar un activo financiero que te da rentabilidad cero, tipo de cero? No. Entonces se rompe esa cadena que une nuestros ahorros con la inversión de las empresas. Los bancos no reciben nuestro dinero porque no tenemos interés en recibir un tipo de interés cero y entonces los bancos no tienen liquidez para prestar ese dinero, esos ahorros nuestros, a las empresas que los necesiten para financiarse. Ese es uno de los primeros problemas que supone la trampa de la liquidez. Y el segundo, el más importante a nivel macroeconómico, es dentro del modelo ISLM. Veremos que el Banco Central pierde el poder de su política monetaria. O sea, es decir, la política monetaria es una herramienta muy útil de la que dispone una economía para salir de una crisis, por ejemplo. Entonces, esa política monetaria deja de tener efectos y el Banco Central, entonces, digamos que pierde su poder. Bueno, vamos en primer lugar con un ejemplo. El modelo ISLM nos da una curva IS que representa el mercado de bienes y una curva LM que representa el mercado de dinero, y el punto de corte inicial de equilibrio en este ejemplo que estamos haciendo sería este punto cero que tenemos aquí, que nos da un tipo de interés inicial de la economía y un nivel de renta inicial de la economía. Cuando un banco central quiere reactivar una economía o salir de una crisis, lo que suele hacer es una política monetaria expansiva que desplace la curva LM hacia la derecha. Cuando el Banco Central incrementa la oferta monetaria, eso visualmente en el gráfico del modelo ISLM desplaza la curva LM hacia la derecha, lo cual nos lleva a un nuevo punto de equilibrio, el que está aquí representado como el punto 1 del gráfico. Para ese punto 1, ¿veis? Ha bajado el tipo de interés de la economía y se ha incrementado la renta o PIB, la riqueza del país, vamos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué al bajar el tipo de interés se incrementa la renta? Muy sencillo. Al bajar los tipos de interés se hace más barato pedir prestado. O sea, las empresas que desean montar una nueva empresa, una nueva fábrica, ampliar el capital de la que ya tienen, lo que hacen es acudir a los mercados financieros en busca de financiación. Cuanto más bajo es el tipo de interés, menos intereses tienen que pagar, así que eso incentiva la inversión. También desde el punto de vista de los consumidores. Los consumidores también, cuando observan un tipo de interés bajo, se animan más a pedir prestado para comprar cosas. Pues con las empresas lo mismo. Así que por eso las bajadas de tipo de interés suelen conllevar incrementos del PIB o renta de la economía, ¿de acuerdo? Porque eso anima la inversión, anima el consumo. Entonces, las empresas fabrican más, producen más, contratan más trabajadores. Es un círculo vicioso en el cual al final se incrementa el PIB o renta o riqueza de la economía que simbolizamos con la letra Y. Sin embargo, si el Banco Central sigue implementando este tipo de políticas que desplazan la curva LM hacia la derecha, es posible que desplace tanto la curva LM hacia la derecha que alcance el suelo, digamos, el tipo de interés cero. Cuando ocurre eso, nos encontraremos en un punto de equilibrio como el 2. El punto de corte entre esta curva IS y esta curva LM, en la cual podemos ver que la curva LM se ha hecho horizontal porque, como digo, ha tocado el suelo. De hecho, aunque no esté dibujado, esta curva LM también tocaría solo a partir de aquí.
Esta otra no, esta otra ya toca el eje horizontal antes que el suelo, pero vamos, no se suele dibujar. Se suele dibujar cuando el punto de equilibrio está en ese suelo. Bien, para ese desplazamiento la curva LM se ha desplazado tanto a la derecha que se ha hecho horizontal y nos ha dado un nuevo punto de equilibrio que es el 2, para el cual el tipo de interés es 0, y entonces surge el problema de trampa de liquidez que antes hemos comentado. Imaginad una cosa, imaginad ahora que el Banco Central quiere seguir reactivando la economía. ¿Podría? No. ¿Por qué? Porque si ahora vuelve a desplazar la curva LM hacia la derecha de esta manera, la curva LM se desplazaría de esta manera y aquí, al tocar el mínimo, el suelo, el tipo de interés 0, se hace horizontal. ¿Vale? Sería esta la curva LM, la nueva curva LM. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Sería exactamente el mismo punto. Es decir, el Banco Central ha llevado a cabo una política monetaria expansiva que desplaza la curva LM hacia la derecha, pero el punto de corte entre la IS y la LM sigue siendo el mismo. No ha conseguido incrementar el nivel de renta de la economía. Bien, como estábamos comentando, esto supone un problema grave para una economía que pierde uno de sus instrumentos principales, que es la política monetaria. Y esta es más o menos un poco la idea, la razón, la explicación de cómo funciona la política monetaria y qué peligros corre cuando baja demasiado los tipos de interés y entra en trampa de liquidez. Japón estuvo en trampa de la liquidez durante, bueno, y sigue prácticamente, se puede decir, desde los años 90. Entre los años 90 y el año 2000 se llama la década perdida de Japón por ese motivo, porque entró en una situación de recesión económica de la cual no podía salir con políticas monetarias a pesar de que las estaba implementando, haciendo que los tipos de interés fuesen cero. En Europa también está ocurriendo lo mismo. En Europa actualmente el tipo de interés oficial es 0% actualmente y estamos en una situación similar, ¿no? De crisis, de bajo crecimiento económico, y la política monetaria ha perdido toda su efectividad. Bueno, esto es lo que quería ver en este vídeo, explicar un poco en qué consiste la trampa de la liquidez, qué problemas conlleva y qué representación gráfica tiene en el contexto del modelo ISBN. Nada se siente mejor que poder ir al baño. Bueno, a ver si alguien estaba preguntando algo. Bueno, de este video que yo les dejo, tiene una serie, ¿sí? Tiene un menú, tiene varios. Yo lo encuentro bastante claro y aunque tiene alguno con ejercicios numéricos un poquito largos, pásenlo por alto eso, pero fíjense que está muy claro las distintas situaciones. Solamente dos comentarios acerca del tema de la trampa de la liquidez. Como mencionó el autor del tutorial o del video, Japón y hasta hace muy poco Europa y también en Estados Unidos el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estaban temiendo y por eso utilizaban medidas de política económica, política monetaria muy expansiva. Esto está cambiando, lo estamos viviendo, estamos escuchando las noticias más recientes ahora, que hubo un cambio de tener incluso tasas de interés negativas a empezar lentamente a medidas de política económica para subir la tasa de interés, ¿sí? Debido, entre otras causas, dos temas que estamos tratando en las dos últimas clases. Las causas para subir la tasa de interés mediante operaciones tienen que ver con un proceso inflacionario que hay. Por eso yo los invito, les pido que busquen y voy a dejar alguna tarea sobre eso. El proceso inflacionario que hay debido a los commodities, especialmente a las distintas fuentes de energía, por varios motivos. No sé si la clase pasada yo lo había mencionado, pero bueno, hay problemas de distribución, hay problemas en la contratación para el traslado de la energía, y eso ha generado un importante impulso inflacionario. Entonces cambió, ahora se modificó la medida de política monetaria hacia pensando en subir las tasas de interés debido a esta inflación. Entonces, por un lado, lo que tiene que ver con el tema de las energías y algunas otras cuestiones como el aumento en el precio internacional de los alimentos,
La pandemia ha operado también para que se haga más difícil el traslado, la producción, la distribución, y ha hecho subir los precios, ¿sí? Eso se produce entonces en distintos países que venían experimentando una baja y ahora hicieron un cambio en su política monetaria. Bueno, dejamos acá